Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a empezar con la clase, dijeran la clase del día. Amén. La clase del día. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Dice el verso 15, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Muy bien. Vamos a hablar lo que es el tema del arrepentimiento. Amén. Es muy importante, porque si la persona no se arrepiente, no puede la persona bautizarse. Es algo muy importante. Y tenemos que entender algo. Dice el apóstol Pablo que cuando se pusieran ministros, fueran ministros que supieran trazar la palabra. ¿Por qué? Porque mira dónde están los errores de no saber trazar la palabra. Tomé esta cita porque es la que más se usa para los evangelismos o la gran comisión. Dice: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el predicador viene, predica el evangelio, la persona lo oye y dice: no, pues sí, pues sí creo el evangelio. ¿Qué hay que hacer? Y uno puede decir: pues bautícese. Ya lo único que tiene que hacer es bautizarse. Y creo que una persona, al haber escuchado algo nuevo, pues dice: pues me bautizo. Así de sencillo, ¿verdad? Y de ahí, al bautizar ligeramente a la gente, es por eso que tenemos mucha gente en el cristianismo que no son salvos. ¿Por qué? Porque para entender esto necesitamos tener un trazo. Y si nosotros analizamos, dijera, nada más pues es creer el evangelio. Y lo vemos con el eunuco. El eunuco vino, Felipe vino al eunuco, le predicó el evangelio y dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Pues aquí hay agua. Y ahí bajó y lo bautizó. Y nosotros podríamos tomar esa cita para respaldar de que pues hay que bautizarse. Oyendo el evangelio, ya la persona se puede bautizar, ¿verdad? Y se ha hecho. Aquí dice claramente: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y véngase conmigo al libro de Hechos. Al libro de Hechos, en el capítulo 8, nosotros vemos claramente, verso 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, ahí está un ejemplo. Está un ejemplo claramente de que le predicó el evangelio, vio el agua y él deseó ser bautizado. Y nosotros vemos claramente
que dijéramos ahí se está cumpliendo lo que dice Marcos. Marcos que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si nosotros lo tomamos así rápido, nos lleva a dos cosas: a bautizar gente que no es salva, y dos, a creer que solamente hay que creer el evangelio como un requisito para bautizarse. Y caemos a que el bautismo nos salva. ¿Entiendes? O sea, si lo tomamos así a la ligera, nos lleva a esas dos cosas. Si bautizamos rápido, porque pues así se había creer el evangelio, ya lo bautizamos, al bautizarlo, podemos bautizar gente no salva, que se llamaría remojar pecadores. O dos, dejaríamos ver, como muchos lo creen, que el bautismo es lo que te va a salvar. De hecho, muchos piensan que el bautismo salva, a pesar de que Pedro dice, el bautismo no salva. Claramente, entonces, ahí está una clave. Si nosotros leemos desde la perspectiva de Jesús, que dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, si lo tomamos muy descuidadamente, pareciera que el bautismo salva. Pero si nosotros lo tomamos por el otro lado, que dice claramente, que la persona tiene que hacer algo más que bautizarse, entonces ya empezaría un problema. O sea, eso es algo bien importante, lo que es escudriñar las escrituras. Porque ¿quién puede decir, si yo bautizo a alguien porque cree el evangelio, quién puede decir que no estoy sirviendo a Dios? Nadie. Y que el que se está bautizando, ¿quién puede decir que no se salvó? Eso es lo peligroso, cuando no se traza la escritura. Pero entonces encontramos con otro problema, muchos versos que contradicen la enseñanza. Entonces, eso nos lleva a escudriñar. Por eso dice que nadie puede ser ministro, que, al menos que haya aprendido a trazar la palabra, que no se va por un texto y hace lo que dice el texto, sino que trata de entender los textos en la voluntad de Dios para saber lo que tiene que hacer, ¿ya? Y es ahí donde entonces ya no se puede uno meter en cualquier iglesia, no se puede uno meter con cualquier siervo, porque dicen, no, pero se habló de la Biblia. Sí, pero ¿cómo la habló? Torcido, desordenado, ¿ya? Y es ahí donde el apóstol Pablo decía que se pusieran hombres que sepan trazar la palabra de verdad, que sepan usarla. Entonces, que sepan trazarla es que va primero, que va después y que va después. Eso es un trazo. Y que sepa usar bien la verdad es que la sepa aplicar de acuerdo a la intención de Dios. Porque hoy en día cualquier agarra la palabra y la avienta de una manera que no es, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Entonces, para eso vamos a ver algo muy importante. Vamos al libro de Romanos. Capítulo 10. Vamos a encontrar un poquito el proceso de la predicación. Todo verso que usted ve en la Biblia solamente está declarado lo que es, pero no el proceso. Por eso hay que escudriñar para saber qué va primero, qué va después, así. ¿Ah? Aquí en el capítulo 10 dice el 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Estará claro? Si usted analiza, aquí esta palabra tiene un trazo. Gracias. Tiene un trazo, hermanos, la palabra. ¿Por qué? Porque tiene un principio y un final la palabra. Nomás que aquí Pablo empezó a predicar del final al principio. ¿Cómo invocarán el nombre del Señor?
dice, en aquel del que no han creído. Mira, si nosotros vamos a creer, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está otro error, la oración del pecador. Por un lado la oración del pecador, por otro lado parece que deja ver que hay que bautizarse. El que cree el Evangelio y se bautiza será salvo. Y muchos están bautizando solo porque oyeron de Jesús, no del Evangelio. Dijo Jesús, el que crea en mí, Jesús, y en el Evangelio. Algo separado de Jesús, que tú y yo sabemos que son los hechos de redención. Ya dice con eso, pero si aquí dice, el que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Espérate. Dice, el que creyera el Evangelio y se bautizare será salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Quiere decir que hay tres cosas. ¿Ya vio que hay tres cosas para ser salvo? No nada más es creer el Evangelio y bautizarse. Ahora habla de invocar el nombre. Entonces ya son tres cosas. Entonces, ¿cuál va primero y cuál va segundo? Y aquí dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien, hay que hacer una oración del pecador. Un ejemplo, así dicen. Sin embargo, Pablo entonces explica el trazo, pero nomás que él empezó del final hacia el principio. Claramente dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Entonces no se trata de solamente echar una oración, y menos si es repetida de un predicador. No. Aquí dice que para que alguien invoque el nombre del Señor es porque cree en Él. Entonces no se trata de que, ¿cómo va a invocar si no ha creído en Él? Pues yo te ayudo a creer. Eso es diabólico. ¿Cómo que voy a ayudar a creer? Bueno, tú repite conmigo. Tú repite lo que yo creo. Porque eso, en fin, esa oración de pecador, eso. Tú repite lo que yo creo. Pues yo te digo y guío en la oración. ¿Por qué? Porque yo sí entiendo lo que estoy diciendo. Así que tú repite lo que yo creo. ¿Cómo se va a salvar a alguien así? Entonces, para que alguien invoque el nombre del Señor es porque cree. Ahora, ¿no hay mucha gente que dice que cree en Dios? ¿Serán salvos? ¿Por qué no se salva el demonio si él cree? Entonces espérate, hay otro problema con la palabra creer. Entonces, de creer, el que crea el Evangelio, quiere decir que tiene algo escondido por ahí. ¿Ya veo cómo se escudriña? Por eso mucha gente a veces, hermano, no cambia porque no escudriña. Quieren que la palabra se le haga mágico. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces quiere decir que para poder creer primero hay que oír. Y eso de oír es que estoy atento a lo que me están diciendo, queriendo encontrar lo que se me quiere decir. Y luego dice, ¿y cómo irá sin haber quien les predique? Entonces quiere decir que no es lo que yo oí de mis padres, no es lo que yo oí de la religión, sino yo tengo que escuchar al que me lo está predicando, o sea, que me lo está exponiendo. No es la religión que vagamente por ahí habla y luego nuestros padres que en su poco entender hablar. No, tengo que poner atención al que está predicando. Entonces escuche bien, para eso hay algo, sin que haya quien les predique, dice. Escúcheme, es un fraude que el que va a predicar no tenga mucho conocimiento de cómo son las cosas. Porque si el que predica está torcido en su predicación, lo único que va a hacer es a torcerlos más. Por eso ahí es donde dice Pablo
Dice, tú preséntate delante de Dios como un obrero aprobado que sabe usar bien la palabra de verdad. Por eso es importante que usted esté atento a los estudios para cómo aprender a usar la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque de tu predicación depende que la gente se salve o la gente se tuerza más. Escuche bien. Pero también ahí donde Pablo dice que cuando se fueran a poner personas al ministerio, dice, tienen que ser primero fieles. O sea, quiere decir una persona que es fiel. ¿Y sabe qué significa fiel? Que no, hoy es cristiano, y luego 3 meses ya no, y luego 5 meses sí, y luego otro mes ya no. Esa persona no es fiel. Quiere decir que una persona fiel es que desde que se entregó a Cristo, ahí va caminando en medio de luchas, batallas, resbalones y caídas, pero sigue el camino. Es una persona fiel. ¿Por qué? Porque si tuvo su caída, pero no se apartó, se levanta y sigue, quiere decir que sabe cómo comprender al que cae, sabe cómo decirle que se levanta. Pero si soy yo que me voy 1 mes para el mundo y luego vengo y otros 5 meses para el mundo y luego vengo otro año el cristiano y otro mes para allá, ¿cómo le puedo decir a él cómo va a poder caminar? Entonces cuando él entra y salga, digo, pues sí, yo lo entiendo, ya lo entiendo. Es más, pues el Señor también me regresaba. Eso no es la doctrina. Si estamos entendiendo bien de qué se trata, de hombres fieles, pero también dice idóneos. Idóneos. ¿Qué significa idóneos? Que retienen la palabra como les fue enseñada y que defienden la misma causa de quien la recibieron. Ese es un idóneo. Pero también que tenga cualidades para enseñar. ¿Por qué que tenga cualidades, hermanos? Imagínate si mi mente está torcida y vengo acá y el que me está enseñando la enseñanza está torcida. Imagínense. ¿Qué podemos hacer? ¿Una iglesia torcida? Entonces, he ahí. Y nosotros vemos el hermano Apolos. Apolos dice, vamos a verlo en Hechos 18. Amén. 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire, vamos a escuchar. Escuchen bien. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. 28. Bueno, 27. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando que las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, cheque la consecuencia, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo a Pablo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús, y habiéndole puesto Pablo las manos, vino sobre el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Que si usted está de acuerdo con esto, que lo firme.